fuerte abrazo. Mira, he estado haciendo una recopilación de prácticamente la alteración que ha producido Evo Morales aquí en el Perú, y yo te agradecería que tú permitas, des la oportunidad a nuestros amigos que nos están siguiendo, que todos son peruanos, de poder explicar lo que está sucediendo en Bolivia. O sea, en otras palabras, cómo es que Evo Morales ha destruido Bolivia. ¿Mm? Bueno, tú bien decías, la economía ilegal, la economía delictiva, llámese contrabando, la gente compra cargos acá en Bolivia, compra cargos en la justicia, alguien si quiere ser magistrado se compra el cargo y está absolutamente sometido al régimen, compran cargos de parlamentarios, es decir, hay un nivel de corrupción escandaloso. Es que a Evo Morales obviamente le interesa un Estado fallido, un Estado porque está organizado en base al crimen transnacional. No te olvides que en Bolivia opera el comando PCC. Estamos hablando de gente que desde las cárceles de Brasil controlan 90 cárceles en Brasil y por supuesto operan con narcotráfico acá. Estos han recibido tierras concesionales, han recibido de parte del INRA que colindan con Brasil, están en frontera con el Brasil y al otro lado de la frontera también tienen. Lo propio han hecho con Argentina porque sus amigos son Lula, sus amigos son los Kirchner, los Fernández, y por supuesto acá lo que se está dando es narcotráfico a gran escala, pero ojo, y le digo a toda la población peruana, porque lo que sucede aquí es el libreto que se está aplicando allá. Resulta que todo este mega narcotráfico, crimen transnacional de tráfico de órganos, de tráfico de personas, de prostitución, se lleva adelante en Bolivia, pero con el respaldo del gobierno de Joe Biden, con el respaldo de la DEA, con el respaldo de las organizaciones no gubernamentales y de un ampón internacional que se llama George Soros. ¿Por qué? Porque George Soros tiene una enorme cantidad de intereses en el país, Isabel. George En Soros, Bolivia, hablas de Bolivia. en Bolivia y también en Perú y en Argentina y en Brasil es dueño de Petrobras, la estatal petrolera de Brasil. Soros tiene acciones en la estatal petrolera del Brasil y así, YPF Argentina tiene intereses también. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ellos tienen el detalle exacto de las riquezas que tiene Bolivia, enormes riquezas. Terminan de robarte el estaño y pasan a robarte el gas. Terminan de robarte el gas, pasan a una mina, la más grande del mundo en aquel momento, San Cristóbal, que George Soros por más de 2 décadas o 3 décadas ha robado sin control alguno enorme cantidad de minerales, de plata. Solo ha declarado un porcentaje mínimo de lo que son la salida de los minerales para pagar regalías. No paga fichas ambientales, comete una serie de abusos acá y con el disfraz de filantropía, de ONGs que luchan por los derechos de las mujeres, de los derechos de los animales, los derechos del medio ambiente, de las mujeres indígenas, de las mujeres en políticas, con esa excusa nos va poniendo una serie de cortinas de humo, buscando conflicto, confrontación, porque son ellos, sus fichas, los que en la OEA han liberado también a los terroristas de las FARC, de Sendero Luminoso. ¿De qué manera? Diego García Sayán, que ha sido ministro de Justicia en Perú, George Soros financiaba sus 3 ONGs más poderosas, que son los que han aplicado las leyes de estrangulamiento en todos los países del continente sur. Leyes aduaneras, leyes impositivas, leyes sobre feminicidio, una cantidad de leyes que solo sirven para generar retroceso en los países. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Diego García Sayán? Lo han hecho presidente de la CIDH y a partir de allí ha ido liberando terroristas, prácticamente indultándolos de sus crímenes y peor aún, haciendo que los estados les paguen indemnizaciones. Es el caso de Álvaro García Linera del MRTA en Bolivia, que además de haber volado puentes, de haber secuestrado gente, de haber pedido rescates, de haber volado torres de alta tensión,
de haber robado y asaltado remesas universitarias, ha quedado en la total impunidad por prescripción de sus delitos. Y la OEA, muy suelta de cuerpo, cómplice de esta delincuencia que está destruyendo nuestros países, por supuesto, ha sido indemnizado en la primera petición. Y en la segunda petición, como ya era un hombre millonario ante la fricción del poder, por supuesto lo que ha hecho es decir que solamente quiere que el Estado boliviano le pida perdón. ¿Qué te parece, Isabel? Y ¿Le ahí en pide esta... perdón? ¿Le pide perdón? Que el Estado le pida perdón, que le pida disculpas, que le pida, que le presente sus excusas. No sé, el Estado boliviano tiene que hacer eso ante Álvaro García Linera, porque obviamente ya no quería una indemnización como sacaron otros terroristas de las FARC, como sacaron otros terroristas de Sendero Luminoso, el Tratado de Paz, por ejemplo. Le voy a dar el ejemplo cómo funciona esta mega estructura comunista, tanto dentro de la OEA como lo de los demócratas estadounidenses. Hillary Clinton, por ejemplo, ha recibido 15 millones de dólares para su campaña. Bernard Sanders es otro senador estadounidense que ha venido a defender a los terroristas, a los que volaban puentes después de que se descubrió el fraude y vino el gobierno de transición. Han bloqueado en plena pandemia, no dejaban pasar ambulancias, no dejaban pasar oxígeno, dinamitaron la carpeta asfáltica. Yo le voy a enviar todas estas imágenes porque, por supuesto, ha sido catastrófico. Han quemado los buses Puma Qatari, han quemado las postas policiales en todos los departamentos, han quemado la corte electoral para hacer desaparecer, en la intención de hacer desaparecer las evidencias del fraude, pero de todas maneras el fraude era tan colosal que, por supuesto, a la OEA, que ha sacado un informe sobre el fraude, sobre el único golpe que hubo en Bolivia, que fue ese fraude colosal que ha cometido Evo Morales, y dicho, entre comillas, lo que mencionó textualmente Almagro, dijo, en Bolivia sí hubo un golpe, y lo perpetró Evo Morales al robarse una elección, sus palabras textuales. Entonces, esta es una forma de mostrarle a la gente que sí en Bolivia hubo un mega fraude. Pero, ¿qué sucede? La OEA se lava el rostro con esto, diciendo que, bueno, 30 expertos han determinado el fraude. Pero, por un lado, nos están mostrando el fraude de 2019, hacen una cantidad enorme de observaciones, 57 para ser precisos, para que se cambie el software con puertas abiertas para todos esos temas. Y resulta que con la otra mano la propia OEA nos está empujando a otro proceso electoral sin que cambien las condiciones tramposas. Y lo peor de todo, nos mandan veedores comunistas dependientes de los intereses transnacionales de Soros. Nos mandan, por ejemplo, la Fundación Carter. Yo quiero recordarle a la gente que la Fundación Carter ha dado por bien hechas en Venezuela 13 elecciones. Que venga alguien que tenga el tupé de decirte que en Venezuela han habido 13 elecciones limpias, es un escándalo realmente. Evo Morales ha estado en la casa de Jimmy Carter junto a Sacha Llorenti y ha estado junto a Juan Ramón Quintana, que es de la Open Society Foundation del área de seguridad. Son dependientes de Soros hace muchísimos años, se han pasado todos los gobiernos, de los llamados neoliberales, los de derecha, de izquierda y de centro. Se ha pasado Quintana al ser el principal representante en el continente para la Open Society Foundation. Marianela, yo quisiera pedirte una cortesía. Mira, es desastroso el personaje por donde lo toques, pero digamos, el objetivo, por lo que yo entiendo, es un objetivo internacional. Evo Morales vendría a ser un operador que tiene sus ambiciones de crecimiento, quiere ser un líder latinoamericano y vamos a ver todo lo que hace para ello. Pero prácticamente el objetivo sería ¿cuál? Que los latinoamericanos no seamos los gestores ni los propietarios de los recursos, que seamos prácticamente espectadores de una situación y vivamos continuamente en caos. Por lo tanto, ya no tendríamos capacidad de gestionar nada de lo que tenemos porque nos demostramos siempre incapaces. ¿Es así?
Lo has dicho con tanta precisión que solamente añadiría el Tratado de Escazú. Lo que Ya. acabas de describir, que es la pérdida de soberanía de los países, es un tratado al cual la ONU ha presionado para que los países firmen. En primera instancia firmó Perú el Tratado de Escazú. Bolivia ha firmado y ha reconfirmado. Perú ha firmado y no ha No reconfirmado. reconfirmó. Por eso se desata una oleada de violencia, porque lo que estos hacen es desarticular los países, liquidarlos mediante, si pueden, guerras civiles, una Dividirlos. serie de conflictos. Ellos te incorporan el conflicto. Acá primero han irrumpido en nuestra soberanía cultural al meterse en nuestras universidades. Ahora están metiéndose a los colegios con todos los ismos, el globalismo, el homosexualismo, el abortismo, el animalismo para crearle derechos a los animales, el ecologismo, responsabilizándonos a los bolivianos de haber contaminado ríos con mercurio y todo aquello. Y cuando esa es una falacia gigante, los que han contaminado son estas empresas buitres, que han venido a robar cantidades de minerales. Lo hacen en Perú, lo hacen en Bolivia. Esta misma organización ha financiado a casi todos los gobiernos en Perú y a casi todos los gobiernos en Bolivia. En Bolivia todo el sistema político está comprado por estos intereses, y lo digo sin temor a equivocarme, pero acuérdense que la Fiscalía peruana ha convocado, uno, a declarar a Carlos Mesa, un supuesto opositor, ha convocado a declarar a Luis Arce Catacora, otro personaje que desde hace mucho tiempo viene operando con la izquierda y con la derecha, si se la quiere llamar así, con Gonzalo Sánchez de Lozada, ha estado respondiendo a los mismos intereses que primero te obligan a privatizar tus empresas estratégicas. Sánchez de Lozada ha dicho, vamos a capitalizar porque ya estaba tan desprestigiada la privatización, y posteriormente te obligan a asumir políticas porque te tienen agarrados del cuello con la deuda. El endeudamiento es un mecanismo que tienen estos infelices para imponerte, uno, sus empresas, para imponerte, dos, qué parte del territorio se desarrolla. Por eso la población se concentra en Lima, por eso la población se concentra en Santa Cruz, porque el resto son zonas expulsoras, porque ellos no permiten el desarrollo. Esos tesoros los guardan como reservas naturales o los guardan como zonas expulsoras. Entonces, espero que la gente Entonces tú entienda. dices que hay una política de no termino, querida Isabel. El Tratado de Escazú es entregarle la soberanía a la ONU, pero por interpósita persona. En realidad, detrás de esto están estas transnacionales buitres que se hacen cargo. Son 24 países los que firmaron inicialmente y 12 los que han reconfirmado. Entre ellos está Bolivia, Argentina, Colombia no ha querido volver a firmar, Piñera se negó a firmar y así le ha ido, le han sacado el Panama Papers, porque es esa forma con la que presionan. Perú también se ha negado a firmar, entiendo, Paraguay se ha negado a firmar, pero hay varios otros países que han firmado el acuerdo de Escazú. Ese acuerdo es un disfraz de decir que se va a cuidar el medio ambiente, cuando en realidad pasa a tuición incluso de mecanismos penales todo lo que representa la soberanía de los países. Ellos deciden qué haces con tus riquezas dentro de tu país, Isabel. Perdón, ahora sí, adelante. Mira, Marianela, yo entiendo que hay una estrategia mundial por tratar de cambiar al ser humano, cambiarlo en principios, cambiarlo en valores, destruir prácticamente un poco la humanidad. Aparentemente esto viene de la ONU con la Agenda 2030, pero esto viene en todo el mundo porque sucede en Italia, en Francia, etcétera, etcétera. Pero lo que está sucediendo en nuestros países es muy grave, porque definitivamente están creando un caos global, ¿no? Porque las instituciones son débiles. Yo quisiera que nuestros amigos pudieran tener una ilustración de parte tuya sobre cuáles fueron el camino que utilizó Evo Morales, porque nosotros tenemos que prepararnos prácticamente a todo lo que nos está sucediendo. Porque, mira, te voy a poner, estaba precisamente preparando, es más, lamentablemente no estaba en línea, pero la idea es que podamos ver lo que está pasando en el Perú con relación a estos
espérate un momento, debo tenerlo, acá está. Mira, nosotros tenemos que acá lo han declarado a Evo Morales, el Congreso lo ha declarado persona no grata, ¿no? Entonces, si Claro. escuchamos un momentito. Buenas tardes, en directo ya tenemos 1 la alerta minuto con informativa, 43. mucha atención, por 74 votos a favor, 40 en contra y 4 abstenciones. El Pleno del Congreso de la República acaba de aprobar esta moción que declara persona no grata al expresidente boliviano Evo Morales Ayma. Esta moción que fue remitida a través de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento Nacional y en consecuencia ya la representación nacional la acaba de aprobar. Textualmente señala el documento que se declare persona no grata al señor Evo Morales Ayma en el territorio nacional por sus constantes incitaciones en la política nacional, las mismas que buscan desequilibrar el orden interno del país, en especial en la zona sur del Perú. Además, se exhorta al Ministerio de Relaciones Exteriores para que bajo sus competencias declare persona no grata a Evo Morales, las mismas que deberá dar cuenta al Ministerio del Interior a través de Migraciones para que impida terminantemente su ingreso al territorio nacional por significar una amenaza para la seguridad nacional. Asimismo, esta moción rechaza todas las declaraciones que ha dado el expresidente de Bolivia, Evo Morales, refiriéndose precisamente a la política del Perú. Luego yo quisiera hacerte ver esto, ¿no? Cuando ya se lo declara persona no grata a Evo Morales, ¿no? 74 votos a favor, 40 en contra y 4 abstenciones, el Pleno del Congreso declaró persona non grata al expresidente de Bolivia, Evo Morales. La moción fue impulsada por la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, María del Carmen Alba, y respaldada por un gran sector del Parlamento debido a las constantes intervenciones del exmandatario boliviano en asuntos internos del Perú. Sí creo pertinente que este Parlamento en este momento, presidente, declare persona no grata al señor Evo Morales, que lo mande de nuevo a donde debió estar siempre, que es en su país, sin meter las narices en el Perú. El Perú es un país libre, soberano, independiente. Ya se lo probamos a los bolivianos en el pasado, presidente, y se los podemos volver a probar 50 veces más si quieren. En ese sentido, el congresista Luis Aragón, de Acción Popular, indicó que esta medida no tiene relación con ninguna violación a la libertad de expresión. Esas manifestaciones y esas expresiones que en algún momento han servido para exacerbar diferentes pasiones y o sentimientos no son bienvenidas en el Perú. La casa se respeta en el Perú, por supuesto que sí. Eso no significa limitar la libertad de opinión y expresión, pero esa libertad de opinión y expresión está regulada, está enmarcada dentro, reitero, de esa política general de gobierno. Mientras que desde la izquierda se defendió una vez más a Evo Morales, que ha venido haciendo política en territorio peruano, sobre todo en las regiones del sur del país. Esto no va a ser otra cosa que una condecoración cívica que le están haciendo a Evo Morales. ¿Qué tiene que ver acá Evo Morales? ¿Qué tanta trascendencia tiene Evo Morales? Ustedes le están dando lugar, ustedes lo están inflando, lo están convirtiendo en un líder latinoamericano mundial, es un problema de ustedes, pero no nos involucren, la calle quiere soluciones urgentes. Bueno, y acá tenemos una situación un poco particular porque... Parece que las visitas que realizó Evo Morales al Perú tuvieron gran influencia entre algunas autoridades nacionales. Es el caso del saliente gobernador de Puno, Germán Alejo, quien ha planteado que esta región se integre a la denominada Runa Sur, un proyecto geopolítico promovido y dirigido por el expresidente boliviano. Me ratifico en esas expresiones señaladas durante la visita del hermano Evo Morales Ayma a la región de Puno. Porque la RUNASUR es un organismo internacional, agrupa a todos los pueblos originarios del mundo. Y esto nos da esa integración y nos trae beneficios a nivel cultural, a nivel económico, a nivel social. Esa relación que queremos tener nosotros a nivel mundial. La región de Puno siempre ha sido aislada, siempre ha sido abandonada, pero ahora queremos integrarnos a nivel internacional y vemos como una posibilidad la RUNASUR. Esta postura provocó que el gobernador Alejo sea citado a la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso
en donde aseguró tener autonomía política para anexar a Puno con la Runa Sur y también defendió a capa y espada a Evo Morales. O sea que como ves, pero la cosa tremenda es que hace 20 horas Evo Morales ha salido con una nueva estrategia, porque el que dicta acá la política peruana, parece que ante falta de ideas de nuestros queridos amigos que están protestando, es Evo Morales. Dice, habla de una lucha pacífica contra el genocidio, y sobre la lucha pacífica te voy a hacer algunas preguntas. Y luego dice, pide una solución pacífica a los problemas históricos de exclusión y explotación de sus recursos naturales. Y aquí estamos yendo contra el sistema económico peruano, porque el sistema económico peruano está basado en los contratos ley con las empresas internacionales, porque antes de los contratos ley, Perú tenía muchos graves problemas de falta de seguridad jurídica. Y esa falta de seguridad jurídica hacía que se hiciera la nacionalización, la expropiación de las empresas, como sucedió también en Chile con Allende. Entonces, Chile decide hacer un decreto ley 600. Ese decreto ley 600 habla de prácticamente tomar una foto a la situación actual. ¿Cuánto se paga de tributaciones? 14%. ¿Puedes hacer las remesas a tu país de origen? Las puedes hacer en base a las ganancias. ¿Puedes hacer reinversiones? Las puedes hacer. ¿Qué cosa es lo que más te permite? Todo lo que en ese momento está vigente, sobre todo la seguridad jurídica. Eso tú haces un contrato por varios millones con el Estado, aseguras además todo un sistema de canon a favor de la región donde vas a trabajar, si es que has hecho un programa social como en el caso de las Bambas, te obligas a hacerlo, pero luego tú ya no debes de tocar a esa inversión. Esa inversión está como quien dice suspendida en el tiempo y si mañana subiera la tributación a 18%, pues el 14% fue lo pactado y es lo que se establece. En este momento, Evo Morales, la razón del beneficio de la economía peruana la está tirando abajo. La está tirando abajo metiéndose precisamente con la gestión de los recursos naturales, es decir, con las mineras, y precisamente 2 mineras ya se fueron de origen norteamericano y acaban de atacar también la China. Entonces, como vemos, Evo Morales está lúcido en su estrategia de daño. Y otra cosa que también quiero, y luego te dejo todo el tiempo para que tú, por favor, nos puedas explicar qué es lo que pasó en Bolivia, porque lo que ha pasado en Bolivia es lo que quieren que suceda acá. Cuando hubo el problema del oxígeno y impidieron a que la gente pasara, incluso Ponchos Rojos o quien por ellos, hicieron disparos a la misma gente que protestaba con ellos, de tal manera de poder generar un muerto, 2 muertos, y fueron 26 los muertos en la época del transporte del gas, y le echaron la culpa a Yanine Áñez, ¿no? Y todo fue provocado por estas milicias. Te dejo a que gentilmente nos expliques, Marianela, qué cosa sucedió en Bolivia, porque en base a eso vamos a poder entender a qué cosa nos estamos enfrentando. Bueno, en Bolivia Evo Morales no era nada más que un dirigente cocalero de un centro excedentario ilegal de la hoja de coca como es el Chapar. No es un centro tradicional ni nada por el estilo. Se hizo dirigente merced a las organizaciones no gubernamentales de Soros que siempre han estado detrás de la despenalización de la cocaína, de la marihuana y todo aquello, porque añoran vender en sus Big Pharma. Ellos quieren vender 200 gramos de cocaína, 100 gramos, pero en sus farmacéuticas quieren acaparar el negocio. Entonces, estos han impulsado todo lo que es el Chapare, una serie de políticas precisamente para fortalecerlo. Ellos han motivado todas las ideas destructivas. Del cerebro de Evo Morales no sale media idea. Ellos lo único que han hecho es alimentar la megalomanía, hacerle creer que puede ser un candidato a Premio Nobel de la Paz después de haber mandado a cortar los senos a una policía de las brigadas de erradicación. Un criminal, un delincuente, un narcotraficante. Esto es lo que es Evo Morales. Un padre que ni siquiera como tal ha sabido responder. Todos sus hijos
han sido reconocidos por juez, no por él. El juez ha reconocido a sus hijos, a la hija que la ha llevado infinidad de veces al Perú para hacerla la líder de la Runa Sur, se llamaba Francisca Alvarado, ahora se llama Evaliz Morales. Esta Evaliz Morales, por supuesto su madre, ha tenido que seguirle un proceso porque lo echaron del Parlamento, ¿eh? Entonces ha tenido que reconocer a la hija para volver al Parlamento. Entonces yo les describo quién es Evo Morales. Evo Morales es un tipo absolutamente limitado. Y estas ONGs que operan como caballos de Troya para las transnacionales, por supuesto los han ido mentalizando, lavando el cerebro en odios, en rencores. Le voy a dar un ejemplo. El momento en que renunció Evo Morales, resulta que se desplazaron avionetas y helicópteros disparando a las comunidades andinas, que son bastante alejadas en todo el altiplano. Les disparaban y había una movilidad que ingresaba por tierra y les decía, los cambas nos están atacando, los gringos nos estaban atacando. Acto seguido llegaban cantidades de buses que cargaban a esa gente enardecida, enojada, totalmente ignorante, manipulada a defenderse contra esos ataques. Esa es la única realidad que existe. Y por supuesto, en Bolivia ha operado un infeliz de la peor especie, un criminal, un militar del G2 cubano, un asesino verdadero que hoy ha sido embajador de Cuba en Bolivia y que se llama Gallo Zamora. El Gallo Zamora es el que ha articulado todo el aparataje de destrucción. A Evo le dan un libreto para que repita como loro. Es más, a muchas entrevistas va con un aparatito que se llama Sonos para que no meta la pata porque entrevera las ideas. Ok. No. Es terrible, ¿no? Lo que dices es claro, porque también lo está haciendo Boris, ¿no? Es un chiste. Los peruanos están durmiendo con el enemigo. Yo voy hace años, Isabel, advirtiendo al Perú lo que está pasando, cómo subterráneamente han ido trabajando, y no son los afanes de patriotismo, no. Este proceso de mentalización ha sido largo. En Bolivia han sido las ONGs, Coca 90, le decía, la Andean Information Network, la ONG Restal, se han metido a las universidades, se han metido a los centros mineros, se han metido a áreas campesinas, áreas rurales, y han empezado a mentalizar a los indígenas, no indígenas en realidad, a los campesinos, diciéndoles que esta tierra es de ellos y que los blancoides son foráneos, que se tienen que ir, que son extranjeros, que esta tierra hay que recuperarla, rescatarla, mira cómo te han olvidado a ti. Es decir, este proceso de odio, cuando en realidad los mandantes de esas ONGs han diseñado para que esas áreas abandonadas sean zonas expulsoras, gente que no puede responderle a su familia en esas condiciones de abandono en el área rural, por supuesto, emigra a los centros urbanos. Y es lo que ha ocurrido en Bolivia, es lo que ha ocurrido en Buenos Aires, es lo que acá en Bolivia, La Paz, El Alto, ciudadelas enteras de corrientes migratorias se han conformado. El Alto es una conformación de la migración. Todo el eje conurbano que parte de La Paz hasta Santa Cruz son corrientes migratorias que han sido de zonas expulsoras. ¿Por qué? Porque nos han acostumbrado al endeudamiento y nos han dicho qué zonas debemos tocar y qué zonas no debemos tocar, qué trabajos debemos hacer en nuestros países, qué pensum tienen que tener las universidades, qué malla curricular tienen que tener los colegios. Y ahora es mucho peor, porque ahora te están metiendo el abortismo, el animalismo. Fíjese nomás, y yo le pido a la gente de Perú que busque el Banco Interamericano de Desarrollo, cuyo accionista mayoritario es Estados Unidos, después Brasil. Por supuesto, Estados Unidos hace y deshace de ese banco, pone sus fichas y saca sus fichas a mansalva. Este personaje, Mauricio Claver Carone, resulta que le dice a Bolivia que le presta $100 millones del Banco Interamericano y de otra unidad que se llama Fonplata 40 millones, cuando el censo cuesta 60 millones de bolivianos. Le prestan $140 millones. ¿Pero con qué condición?
con incorporar en el censo el indigenismo y el homosexualismo, o sea, la ideología de género, la inventada, dañina ideología de género que busca destruir la célula principal que es la familia. O sea, con hijos que no respeten a sus padres, con hijos que estén en busca de un tercer sexo, con hijos que por supuesto, les estás diciendo, hasta las preguntas en el censo, como ha ocurrido en Argentina, le estás diciendo, tú has nacido hombre, ¿y qué sexo quieres tener? Entonces, es una mentalización sucia para destruir todo lo que son los valores, la familia, las instituciones como el matrimonio. Si ustedes miran una entrevista que ha tenido Vladimir Putin con Oliver Stone, que dura 4 horas, en esa entrevista lo dice claro, le dice, yo he expulsado a las ONGs de Soros, de Rusia, porque se estaba metiendo con la célula más importante de la sociedad, que es la familia. A mí no me importa qué sexo tengan los adultos, qué preferencia sexual tengan los adultos, pero no van a tocar a los niños. Esto es lo que Putin dice vehementemente en esa entrevista. Y esto yo quisiera que... Pero hablando de Rusia, precisamente me está llegando una pregunta que me dicen, por si es verdad, o sea, aparentemente es verdad, que Putin ha dado... se ha pronunciado sobre un apoyo a Bolivia frente al Perú. Ha circulado un video falso donde han armado declaraciones de Maduro, declaraciones de Colombia, no sé de cuál de los colombianos, no era Petro, indicando que iban a apoyar a Bolivia. Esto es incentivando la confrontación. Sería una estupidez llevada al extremo que Bolivia y los peruanos nos metamos en guerra por una camarilla de delincuentes que están al servicio de intereses foráneos, cuando en realidad debemos unirnos, no Perú y Bolivia solamente, todo el continente. ¿Para qué? Para enfrentar a esta voracidad de buitres hambrientos que están esquilmando nuestros países, no solamente con el endeudamiento. Argentina ya ha visto lo que sucede con la banca buitre, le ha puesto la soga al cuello. Lo mismo a Bolivia, la persona que más se ha endeudado. Imagínate, Evo Morales todos los días de Dios dice el imperialismo norteamericano. Sin embargo, Obama le ha dado 189 créditos para que sojuzgue a este pobre país. A Arce Catacora le siguen dando préstamos en cantidades. ¿Para qué? Para que nos devuelvan en gases, en balas, en presión, en todo lo que está haciendo contra la ciudadanía. Entonces tú dices que el gran enemigo de Bolivia son los Estados Unidos. Estados Unidos, no Estados Unidos como país, porque los ciudadanos estadounidenses también son sufridos. Claro. Estoy hablando del gobierno de Joe Biden, de esos que se han apoderado de Ucrania. El hijo recibía de Burisma $1,5 millones de dólares sin trabajar, un consumidor de crack. No puede ser posible que estos defiendan terroristas, encubran narcotráfico, encubran todo lo que estamos viviendo. Nosotros estamos viviendo una narcodictadura. El Evo Morales tiene una alianza con el Braem. ¿Quiénes financian todo eso? Financia el narcotráfico. ¿Quién está financiando? Aparte de las ONGs, aparte de todo lo que representa el tema de los recursos mismos de Bolivia con los que se han desplazado muchas autoridades bolivianas, empezando por ese delincuente de Félix Cárdenas, ignorante, un papanatas que va a aprovecharse de la pobreza, de la miseria de la gente, de la ignorancia de la gente, cuando en realidad lo que están haciendo es robarnos el territorio, y es esa la gente que va a sufrir. Ahora, lo peor de todo es que estos son tan brutos que creen, Isabel, que son parte ya del G6, que son parte de esas élites, porque han logrado acumular robando y mediante el narcotráfico, se creen ya parte de las élites. No saben que son fichas de recambio, igual que han impuesto al dictador Noriega, igualito lo van a sacar, igual que han impuesto a Gaddafi, igual lo van a sacar y lo van a eliminar, igual que han impuesto a Chávez, y después con toda su plata ilegal depositada en sus bancas de paraísos fiscales se quedan, porque nadie más reclama. El dinero que ha depositado Chávez, nadie más reclama, el dinero de Castro. Entonces yo le digo a la gente del Perú, los ciudadanos no somos responsables de un delincuente que está respaldado por ONGs. Absolutamente. Primero. Segundo, los ciudadanos amamos
todo lo que es el continente sur. Claro. Yo personalmente adoro al Perú, tengo familia en Perú, ya, familia política, familia de parte de mi esposo, y te digo, no podemos olvidar la alianza que hubo, no podemos olvidar que tenemos las mismas raíces, y no podemos pasar de estúpidos mirando que unos delincuentes de transnacionales están robando nuestras riquezas, pero nos están poniendo cortinas de humo, nos están sembrando caos. La movida que ha sucedido en Perú con Dina Boluarte, que para mí es una terrorista, que para mí Dina Boluarte, salvo mejor criterio de los peruanos que conviven, yo les digo, esta es una estrategia. Porque en la misma carta de Fidel Castro que ha recibido Chávez dice, hazte un autogolpe y ahí van a salir todas las ratas. Y esto es exactamente lo que ha sucedido. Acto seguido, ellos... ¿Qué carta sería esa? Por favor, explícanos. ¿Qué carta sería esa? Ellos les disparan. Es una carta que le ha enviado y Radio Caracas Radio la ha hecho pública. Tú la puedes encontrar en si buscas en este momento, dice, aló Marianela Noticias, carta Fidel Castro. Ya. Carta de Fidel Castro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este mismo libreto ha ocurrido en Venezuela, cuando un hombre propietario de CNN en español que se llama Gustavo Cisneros, dueño de Venevisión en Venezuela, le da un golpe a Chávez y lo encumbra a un hombre que se llama, de apellido Carmona. Ya. Y resulta que ahí empiezan una cacería contra militares porque hay gente que se alinea. Ya. Este es el consejo que siguió precisamente, y acá tienes ya a todos esos militares procesados, encarcelados, sometidos, porque les dieron una trampa. Todas las estrategias y las directrices las dan ellos. Ellos sacaron a marchar a la gente. Si tú buscas Puente Llaguno en Venezuela, vas a ver la réplica de los hechos de Sencata, Sacaba y Cofadena en Bolivia. Ellos le disparan a la gente. Los tiros han sido certeros, han sido en la cabeza, por la espalda, han sido tiros de profesionales. Y el informe de balística ha salido precisamente eso. Uno, tiros por la espalda. Lo han destituido al director nacional del IDIF, precisamente porque no quiso cambiar el informe respecto al tema de las balas. Y lo que hicieron fue hacer desaparecer. Por eso hay la falsa narrativa del golpe 1, golpe 2. El golpe 1, ¿quién inicia? Inicia una parlamentaria que ha sido parte del proceso de transición, que ha recibido dietas, que era del legislativo, era diputada, se llama Lidia Patti. Otra mujer que debe tener una neurona, y no lo digo peyorativamente, no sabe leer, no sabe escribir, con dificultad escribe, y es diputada. Entonces esta mujer que se ha robado 2 millones del fondo indígena, resulta que le dicen, o te vas a la cárcel o metes el proceso golpe 1. Claro. Como no prospera el golpe 1 por falta de pruebas, por supuesto viene Andrónico Rodríguez, el autor, que es parte de la familia de los criminales que han matado a los esposos Andrade y a cuatro policías de las brigadas de erradicación. Su padre, su tío han torturado a estas personas, le han cortado los senos, la han violado, y están en las declaraciones de la fiscalía. No es una invención de Marianela Montenegro ni nada por el estilo. Ahora, ¿cómo se han hecho de los medios? Extorsionando a los empresarios. Todos los medios paraestatales hoy día han pasado un proceso de extorsión. Le comento el ejemplo de Dager, que también está con las declaraciones en la fiscalía. A Dager le han dicho, o liquidamos todas tus empresas, o tú nos haces la transferencia de la red PAT. Entonces, él ha preferido, uno, rescatar a su hijo porque se lo secuestraron, y dos, obviamente, traspasarles a título gratuito el tema de la... Y la misma extorsión han hecho con los Luxis, que capitalizaron el tema de ferrocarriles. Y resulta que ahora han presionado a los Luxis porque los Luxis de Chile
no cumplieron ni con el contrato de administración ni con el contrato de capitalización. Entonces los han extorsionado con iniciarles los procesos y demás, y los Luxi le han transferido a título gratuito el ferrocarril. Y hay un plan siniestro para unir toda esa ruta de robo de minerales, y que obviamente tiene que ver con Perú, tiene que ver con Bolivia, y tiene que ver con todos los intereses que tiene George Soros en el país. Mucha gente dice que los peruanos han desviado el río Desaguadero, que es el principal afluente del lago Popó, pero no son los peruanos. Ese río ha sido desviado para llevar esas aguas a las minas de Soros. Ah, pero todo bien trabajado. El lago Popó se ha secado. Y viene la Unión Europea y te regala $100 millones para rescatar el Popó. Son cómplices. Cómplices. Ellos están explotando en el país, y lo único que tiene que ver Perú es no declararlo vecino no grato. Eso es lanzarle con rosas a semejante delincuente. No nos olvidemos que la Fiscalía del Perú lo ha convocado a declarar. Él no ha ido a declarar, pero sin embargo va a generar el caos. Lo ha convocado a Carlos Mesa. La prensa peruana ha denunciado que Carlos Mesa ha abierto 16 cuentas para recibir 16 sobornos. Arce Catacora ha ido a recibir sobornos. El secretario privado de Carlos Mesa ha ido a recibir sobornos para él. ¿Sobornos de parte de quién? ¿Sobornos de parte de quién? De la Odebrecht y de OAS. El caso Lavajato. Entonces el caso Lavajato involucra Colombia, Argentina, involucra casi todos los países. Porque estos son los que han financiado. Tú mira quién es Lavajato. Lamentablemente, OAS ha tenido un sobreprecio de una obra acá de $100 millones. ¿Por qué? Porque le pagó la campaña a Lula, le pagó la campaña a Toledo, le pagó la campaña a Evo Morales. Entonces, nos empeñan a ciudadanos con toda esa mafia corrupta que simplemente genera entreguismo. Los Fujimori, los Toledo, todos han estado metidos. Cuando ha gobernado la socialdemocracia también, Jaime Paz Zamora, Fernando Collor de Mello en Brasil, Menem en Argentina, Alan García, todos esos son los chicos de Lovaina, parte de la socialdemocracia, los formaban en sus universidades, los mentalizaban y los traían a gobernar nuestros países. Esta es la clase la clase de delincuentes que nos debemos cuidar. Y ahora, obviamente, el camino más expedito para empobrecer a Sudamérica es el usar como herramienta el comunismo. El comunismo solamente sirve para usar de herramienta de destrucción. La familia Rothschild usó el comunismo para tumbar a los zares de Rusia, y después esparció por todos lados dictadores. Esto es lo que hace, es una herramienta. Él ha diseñado todo lo que es el capital de Marx, toda esa lucha del proletariado, el tiempo socialmente necesario, el tiempo en el que el obrero se paga su trabajo y el tiempo en el que el empresario le roba su fuerza de trabajo. Esa es toda una falacia. En un museo británico usted va a encontrar los 2 cheques con los que sobornaron al vago de Marx cuando sus 3 hijos murieron, 2 de hambre y 1 de frío, peleado por el trabajo. Entonces, esa su familia colateral, que era la familia Rothschild, donde se alojó él cuando estaba de prófugo de Prusia, resulta que ha servido como instrumento para tumbar a los zares de Rusia, que eran un imperio en expansión y que les dio terror a la familia Rothschild, a todos aquellos millonarios de la banca mundial que controlan absolutamente todo lo que representan las reservas mundiales. Entonces, eso ha sido ahora trasladado a Latinoamérica. Con esa misma herramienta del comunismo, implantando delincuentes con la falsa ideología del comunismo, nos están sometiendo. ¿Quiénes son? Grandes organizaciones de carteles internacionales, fundamentalmente en Bolivia y en Perú. Y es importante que haya un
un tema de secesionismo, porque quieren separar y mantener la hegemonía de todo lo que representa el narcotráfico en ciertas áreas y llevar a otro lado todo lo que representan otro sinfín de riquezas. En el caso de Bolivia sé, en el caso del Perú no lo sé, pero te prometo que lo voy a investigar. Te voy a agradecer. En el caso de Bolivia está el coltam de la Chiquitanía. ¿Cómo empezó la agresión? Con incendios, con autoatentados. La Chiquitanía fue un destrozo, un incendio. Claro, provocado por el que ahora está pidiendo abrir la Constitución y está en un programa más de Cuba. Este delincuente que se llama Feliciano Vegamonte, han armado todo un consejo en Cuba para atacar a Perú y para atacar a Bolivia. Y por supuesto, los peruanos, sin meditar un segundo, tienen que expulsar al Gallo Zamora, tienen que cortar relaciones con Cuba, Venezuela, Nicaragua, si quieren realmente preservarse como país independiente. A ver, Marianela, mira, nos quedan 15 minutos y tenemos que aprovecharlos como si fuera oro. Primera cosa, esta Evalís Morales, que es la hija de Morales, ¿cuántos años tiene y cuánto peligrosa es? Evalís Morales debe tener unos 27 años, si no me equivoco. Yeah. Es una persona que supuestamente ha estudiado Derecho, pero la han desmentido sus docentes en la Universidad Católica, le han regalado su título, pero está totalmente enferma, mentalizada. Ella opera aquí. Su madre opera en Ecuador. Su padrastro, Félix Cárdenas, opera en el Cusco, pero no opera de ayer, opera hace años. ¿Cómo se llama su padre? Con odios a la gente. ¿Cómo se llama su padre? Yo quisiera realmente estar en Perú, quisiera contarles lo que es Bolivia, contarles a los peruanos lo que es el engaño, el engaño que cómo mentalizan y utilizan a la gente ignorante. Ahora, Perú está durmiendo con otros enemigos que son las ONGs subterráneas. Espérate un momentito. El padre de esta Evalís, ¿cómo se llama? ¿O el Félix Cárdenas. Félix Cárdenas. Él fue viceministro de soberanías, de descolonización y despatriarcalización. Hasta se inventan ministerios. Boliviano. Okay. Imagínate, y lo mismo está sucediendo en España. Fíjate, en España, el Ministerio de la Mujer nos imponen leyes ridículas. A ver, hablábamos el otro día contigo, Isabel, cuando matan a una mujer, ahora se llama feminicidio. Y cuando matan a un hombre, ¿qué se llama? Asesinato. ¿No se llama homicidio? No creo. Se aprovechan de nuestra ignorancia. Sí, a ver. Marianela, antes de continuar y ya para que tú concluyas, yo quiero hacer ver algo más. Vemos esto ya. Reiteramos nuestro pedido a la comunidad. Dame un minutito, Isabelita, dame un minutito. Quiero hablar de las ONGs. Solo voy a nombrar una persona que es enemiga del Perú, íntima amiga y operadora, prácticamente la que gobierna Bolivia, se llama Catherine Ledebour. Ella ha llevado un montón de parlamentarios, ella ha ido a mentalizar, ella es la experta, la ideóloga, la que recibe todas las instrucciones de la Open Society Foundation. Es norteamericana, ¿verdad? Norteamericana. Quiero que vean cuántas veces ha ingresado a Perú esta sinvergüenza de Catherine Ledebour, Loreta Tellería, Linda Fighting y la que vive allá, que es el nexo, se llama, y es una británica, es de una ONG británica que dice que ha llegado al Perú llamada por los chamanes. Tiene hasta doctorado en la Universidad de Gran Bretaña, pero sin embargo, esa es la que hace el trabajo subterráneo, esa es la que lo mentaliza a Félix Cárdenas, a Evo Morales, o sea, sus pupilos son ese cuarteto de ignorantes que han estado operando en Perú, son pupilos de estas delincuentes, estas mafiosas, estas terroristas. Si ustedes ven sus vinculaciones que yo ya he logrado sacar, están metidas con Sendero Luminoso, con las FARC, tienen contactos desde su Instagram, su Twitter, y han retirado todas sus fotos, pero yo les digo a esas mafiosas tarde, porque ya les saqué toda la información.
Tú tienes que hacernos ver esas todo fotos. La próxima vez que nos reunamos nos tienes que hacer ver esas fotos. Pero mira, solamente para, Claro. porque ya el resto te lo voy a dejar todo a ti, pero quisiera hacer ver acá los últimos mensajes de Evo Morales cuando habla de, reiteramos nuestro pedido de la comunidad internacional a los organismos defensores de derechos humanos y países amigos que unan sus voces para pedir un alto a la represión inhumana contra nuestros hermanos peruanos, cuando él es el primero que ha hecho, hagamos lo mismo que ha sucedido en Venezuela. Entonces, te está diciendo que acudas a su papá Soros, el Exacto. dueño de los derechos humanos, el dueño, el amo y señor, se llama George Soros. Le pido a la gente que está escuchando, por favor, fíjense quién es José Miguel de Vivancos de Human Rights Watch y fíjense cuánto ha recibido de George Soros. El protector de Evo Morales, del narcotráfico, de la delincuencia, del crimen transnacional organizado, es ese ampón internacional que en Bolivia tiene la mina de oro más grande del mundo, tiene la mina de plata más grande del mundo, tiene la mina de hierro más grande del mundo, ya el Mutum. Ahora han descubierto mediante la New Pacific, que también es de Soros, resulta que han descubierto y han hecho la de Patiño. Es decir, acá al ministro de Minería lo han hecho palo blanco de la mina Alcira, una canadiense, cuando era un tipo que andaba en bicicleta, iba a su trabajo en bicicleta. Bueno, los hijos de Lula también han cambiado notablemente. Ahora mira, yo removería todo esto y te dejo para que tú nos hagas la cortesía de presentar lo que tú, si fueras peruana, ¿qué sugieres que se tiene que hacer con Evo Morales? Obviamente como primer eslabón del problema y tal vez a nivel macro, ¿cuál es tu visión? ¿Qué es lo que Perú tendría que hacer para cortar con estas personas o cómo tenemos que actuar? Ya, los peruanos indefectiblemente tienen que atacar a Evo Morales no por la injerencia, no por lo que diga solamente, fundamentalmente por el narcotráfico, por sus nexos con el BRAIN. Quiero recordarle a los peruanos que la DEA desde el Perú ha requerido a los 7 narcos peruanos que están camuflados, protegidos por Evo Morales en el Chapay, que es su republiqueta, que es un lugar donde nadie ingresa sin su permiso. Entonces, esos 7 narcos peruanos de mega carteles siguen operando en el Perú, pero desde Bolivia, con identidades falsas y todo aquello. Entonces, la DEA ha pedido la extradición y Evo Morales se ha negado, está en total acto de complicidad y los peruanos deberían denunciarlo a nivel internacional, no como, deben dejarlo de tratar como exmandatario, deben tratarlo tal cual es, un narcotraficante, un delincuente, una persona que por supuesto no ha hecho caso a los tratados internacionales de extradición. Primera cosa. Segunda cosa, lo que los peruanos no pueden permitir bajo ninguna circunstancia es que les toquen la Constitución. Estos quieren romper candados de soberanía, incorporar los temas de indigenismo, te van a decir que hay que mejorar esto, que se abra la Constitución y te van a meter 100,000 cosas. Sí, no permita bajo ninguna circunstancia que toquen su Constitución. En tercer lugar, es que limpien su órgano electoral. Hay mucha gente que está metida, que está infiltrada dentro del órgano electoral. Es ahí, y precisamente con los programas, los software que vende George Soros mediante palos blancos, testaferros, le debo decir, en todo el continente, los fraudes se han llevado adelante con el software de George Soros, que se llama Smartmatic. En cada país, como se ha desprestigiado ya, Smartmatic en Argentina ha sido un fraude colosal. Resulta que ahora le ponen nombres diferentes. En este país se llama Election no sé cuánto, le ponen nombres diferentes. Ese software tiene compuertas abiertas, ese software está diseñado para el fraude. El Gallo Zamora es experto en hacer votar muertos, en generar y fabricar padrones, es experto en motorizar y orquestar el fraude. Tiene una serie de mecanismos que van desde el cohecho electoral hasta la distribución de escaños parlamentarios. Hay una serie de trampas que son parte de todo lo que ha sido el fraude en Bolivia. Pero lo principal, todo ese sistema de software
está manipulado, tiene compuertas abiertas y está diseñado para el fraude. Así que Perú tiene que revisar muy bien antes de ir a cualquier proceso electoral. Dina Boluarte, ¿qué gestión tú piensas que ha tenido Dina Boluarte en todo esto? La misma de complicidad que ha tenido Yanine Áñez. Ellos tienen que generar este tipo de caos, hacerlo pasar por real para que, por supuesto, la gente se asuste. O sea, ellos te van comiendo de a poco, te van absorbiendo de a poco. Tienen una estrategia porque es una guerra asimétrica, no es una guerra frontal. Ellos te atacan por los costados, te van comiendo la voluntad de a poco. Entonces, Dina Boluarte es parte del esquema. Dina Boluarte es parte de todo lo que va a venir más adelante. Es probable que la traicionen como la traicionaron a Yanine Áñez, pero ten la certeza que muchos militares, muchos cívicos van a estar en problemas porque se van a iniciar persecuciones, porque si es que se permite que se utilice ese software, si se permite que se modifique la Constitución, si se permite, y si no, motoriza rápidamente el Perú una campaña, le llamaremos de desmentalización a su gente, que le muestren la verdad, qué intereses se están moviendo detrás de todo esto. Y finalmente el ciudadano es el único que pierde, porque estos políticos delincuentes, después de robar los países, se van y se camuflan y se protegen bajo el ala de quienes los han comandado durante todo el tiempo. Y estamos hablando claramente de intereses transnacionales. Los mismos que operan en Perú operan en Bolivia. Los mismos que operan en Chile operan en Bolivia. Estoy hablando de Soros, es el representante. Antes era Henry Kissinger, han repartido dictadores por todo lado. O usted me va a decir que los dictadores han enseñado para que Videla esté en Argentina, Pinochet en Chile, Banzer en Bolivia, Stroessner en Paraguay. No, estos te imponen dictadores hoy día, mañana derecha, pasado izquierda y ahora terrorismo en todo el continente. Son unos maleantes. Hay que reclamarle a la Organización de Estados Americanos, a la OEA, son cómplices. Esos veedores que envían son comunistas. La mayoría de los que han participado en el Perú, comunistas. La mayoría de los que han participado en Bolivia, comunistas. Esos van más bien a afinar el fraude. Entonces, mucho cuidado con eso. Una pregunta, ¿cómo se encuentra la relación de Arce con Morales? Intacta, incólume, solo que ellos están en una estrategia de como la que hicieron con Carlos Mesa, que también es cómplice. Claro. Ante el referendo de 2016, no había posibilidad alguna de que Evo Morales se presente como candidato. No podía, había el rechazo incluso de la OEA, pero se presentó. ¿Y quiénes lavaron el cerebro a la opinión pública? Estos delincuentes funcionales, supuestos opositores, nos dijeron, en las urnas les vamos a ganar, Mesa le puede ganar. O sea, nos han transformado el discurso de que Evo no puede ser candidato por el Mesa le puede ganar, funcionales. Cuando el conteo en 2019 iba por en 2020 con Arce Catacora iba por el 5%, ¿sabe qué dijo Yanine Áñez? 5% de conteo. Hay felicidades al nuevo presidente. ¿Sabe qué dijo Carlos Mesa? 5%. Felicidades al nuevo presidente. Exacto. ¿Quién le dice eso? Sí, exacto. Sí, eso sí lo vimos. Dime una cosa, según tú, nos quedan 1 minuto y medio. Dime, ¿qué consejo darías con relación a las relaciones internacionales, con relación a la CELAC? ¿Qué cosa es lo que están tramando contra el Perú? Bueno, estos obviamente son el reflujo, el reflujo pestilente del Foro de Puebla, el Foro de Sao Paulo, la UNASUR, son todas sus versiones fracasadas. Y por lo tanto, Perú no le tiene que tener ningún temor a la CELAC. Lo único que tiene que hacer es cuidarse de no dormir con el enemigo. Y hoy
está durmiendo, esta gringa, esta británica, quiero acordarme el nombre, me golpeo no acordarme, porque sí tienen que saber que esta vamos a hacer una reunión para hablar solo de esta famosa señora, pero dime una cosa, ¿con el quién caballo debería... de Troya, Claro, se ha vuelto casi chamán, curandera. Mira, tenemos que acabar, Marianela. Acá en Bolivia hay otra británica en los Yungas de La Paz, y se ha vuelto cocalera la británica. Sí, y ahí le encontró beneficio. Querida Marianela, entonces Perú debería cerrar relaciones con Bolivia, Chile, Argentina, con todos prácticamente. En realidad tendría que cerrar. Bolivia no representa tanto peligro como representa Cuba, Nicaragua, Venezuela, por favor. E indagar a todos los que han entrado, porque han ingresado por territorio boliviano cantidad enorme de venezolanos, de cubanos, de gente que está operando allá. Y el hombre más peligroso es el actual embajador. Se llama Gallo Zamora. Yo ya en varios space lo había denunciado, pero este es el que ha articulado toda la catástrofe que vive Bolivia hoy. Evo Morales, si tiene una neurona, seguramente la descongela cuando ve a un adolescente. Ya no tiene luces. El libreto se lo entrega. Eso tiene que quedar muy claro. Entonces, o sea que no es un enemigo intelectual, es un asusador, punto y basta. Nada más. Él es un gallito, un camorrerito que lo utilizan para, como cuando tú mandas a ladrar a tu perro, así más o menos. Marianela querida, nos encontramos de aquí a 2 semanas a las 11 de la mañana y volvemos nuevamente a conversar con nuestros amigos, ¿ok? Y vamos a hablar de estas señoras. Voy a estar encantadísima, querida Isabel, te agradezco enormemente. Quisiera llegar a todos los peruanos, decirles que, por supuesto, Evo Morales, si allá no es bienvenido, acá lo quisiéramos faenar, les digo con toda franqueza. Nosotros respetamos mucho lo que es Perú y les mando un abrazo, pónganse fuertes, un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso, porque después se van a arrepentir. Inicien un proceso de revolución cultural, sacar de la ignorancia a la gente, decirle, nos están robando estos. Grave error. Perfecto, cara Marianela, gracias mil. Ahora, gracias, nos vemos.